Buenos días, señor ministro. No le vamos a negar una parte de la razón en su exposición, en su excesivamente breve exposición respecto del asunto del ciudadano turco-sueco Yaltsin, respecto a que no es el momento ni es el escenario para criticar, evidentemente, las actuaciones judiciales. Es cierto, tenemos a dos periodistas de origen turco con la doble nacionalidad detenidos en el Estado español. Uno de ellos, el señor Yaltsin, privado de libertad, ingresado en la cárcel de Briansk, y el otro, el señor Abreu, que en su momento fue detenido, pero que goza de libertad provisional, con la diferencia entre uno y otro en la mala suerte. Que el caso del señor Yaltsin ha sido conocido por el magistrado Ismael Moreno, el mismo magistrado que en su momento se hizo famoso por los casos bochornosos de los titiriteros andaluces o de la detención del regidor de Vic, Joan Coma, mientras por otro lado pues el magistrado Abreu sencillamente ha puesto en libertad provisional a Canly. De manera que este es el estado procesal de ambos, pero efectivamente lo que tendremos que entrar es en qué va a hacer el gobierno de España y qué va a hacer su ministerio con esta petición de extradición que nos acaba de anunciar que ha llegado aquí. Y francamente, desde este grupo pues queremos estar convencidos que la decisión va a ser la denegación de esta petición de extradición. En su exposición respecto al tema LexNet, pues como ya es habitual en sus intervenciones, nos ha dado un baño de cifras, señor ministro. A usted le encantan las cifras, pues ahí estamos. Le vamos a dar un baño de cifras para un poco establecer un boceto sobre la situación de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en Turquía. Señor ministro, mire, desde julio del 2016, 177 medios de comunicación cerrados, 231 periodistas detenidos, 178 periodistas a día de hoy en prisión pendientes de juicio, 10.000 periodistas que han sido despedidos, 738 tarjetas de acreditación de periodistas retiradas, más de 35 periodistas detenidos en un solo día en Turquía, el 10 de agosto de 2016. 100.000 trabajadores que han sido despedidos dentro de la administración pública. 50.000 detenciones. Ese es el estado en cifras de la situación de la libertad de expresión, de la libertad del ejercicio político en el Estado turco. Y además también, señor ministro, también a usted le encantan los rankings. Pues vamos ahí, vamos a los rankings. La ONG Reporteros Sin Fronteras nos sitúa a Turquía en el lugar 155 de una lista de 180, 155 en el ranking de libertad de expresión. Ese es el mapa a día de hoy del Estado turco, Estado que forma parte del Consejo de Europa y al cual también, como bien sabe, es aplicable el Convenio Europeo de Extradición, que es el referente en este caso. Y como también sabe, como ya se ha dicho en anteriores intervenciones, pues el Estado turco ha suspendido la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y eso le sitúa desde el Consejo de Europa en el régimen de vigilancia. Y decimos que estamos convencidos que el Gobierno denegará la concesión de la extradición, por un lado, por cuestiones de forma. Lo ha dicho el señor Campo en su intervención. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su jurisprudencia, establece el requerimiento de la autorización de los países cuya nacionalidad tengan las personas cuya extradición se pretenda. Consta enormemente la oposición por parte del gobierno alemán en el caso Canly, en las manifestaciones tanto por la presidenta del gobierno, la señora Merkel, como la oposición, el señor Schulz, que también se han mostrado escandalizados por la detención del señor Canly, y también consta la preocupación del gobierno sueco por la situación del señor Yaltsin. Situación que, de hecho, también en aplicación del Convenio Europeo de Extradición, desde el 22 de agosto podría estar en libertad, puesto que, como establece el propio Convenio Europeo de Extradición, si pasados 18 días desde la detención no hubiera llegado la petición de extradición, pues podría ser puesto en libertad, cosa que el magistrado Moreno pues lo ha obviado y lo mantiene en su situación de privación de libertad. Pero más allá, señor ministro, el propio artículo 3 de dicho Convenio Europeo de Extradición, sabe usted que dice literalmente que no se concederá la extradición si el delito por el cual se solicita es considerado por la parte requerida como delito político. Y sencillamente repasando la carrera del señor Yaltsin y también del señor Canly, pues bueno, vemos que sí, que son ciertamente incómodos, por
por decirlo de alguna manera suave, al gobierno de Erdogan, precisamente en su reivindicación de una auténtica democratización de Turquía y en el caso incluso del señor Akanli como defensor de la memoria del genocidio armenio, lo que a día de hoy sigue siendo, un siglo después, sigue siendo un tabú para el Estado turco. De manera que sencillamente la defensa de los derechos humanos, la defensa incluso de la integridad de los señores Yalcin y Akanli debería llevar a denegar la concesión de esta extradición. El mismo artículo 3 también sigue y dice que se podrá denegar la extradición cuando la parte requerida tuviera razones fundadas para creer que la solicitud está motivada en la persecución o castigo de una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas. Dicho sea al margen, también el señor Yalcin pertenece a la minoría kurda que está siendo también continuamente represaliada desde el gobierno del señor Erdogan. De manera que nos mantenemos absolutamente convencidos que la decisión del gobierno del Reino de España va a ser la denegación de dicha extradición. Porque en caso contrario nos deberán explicar, por ejemplo, ese agravio comparativo entre el trato, por ejemplo, de la querella argentina, de la querella de la magistrada María Servini, la cual solicitó la extradición de 8 exministros franquistas por el caso de la matanza de Vitoria y que el gobierno español denegó dicha extradición y vemos que no solo no han sido extraditados, sino que, como hemos visto recientemente, pues uno de estos exministros pues ha sido condecorado por bochorno, al menos desde nuestro grupo, ha sido condecorado por el Congreso de los Diputados. Que esta diferencia de trato pues también en su momento debería ser explicada. También nos debería explicar qué complicidad existe entre el gobierno de Erdogan y el gobierno de Rajoy. Todavía recordamos las imágenes del año 2014 cuando el propio presidente Rajoy fue a Turquía a hacerse fotografías al lado del presidente Erdogan en una campaña electoral. ¿Qué complicidad puede haber para que pase por encima estos intereses estratégicos internacionales sobre la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, etcétera, etcétera? Y por último también, pues si llega que confiamos, insisto, en que no se va a dar, si se diera el caso de la extradición, pues qué imagen proyectamos de la marca España en cuanto a la defensa de derechos humanos, qué imagen después de destruir la jurisdicción universal, como sabe bien que tenemos presentado y en trámite una modificación de la jurisdicción universal para conseguir que la justicia universal vuelva a ser algo real en el Estado español, pues después de que el gobierno del Partido Popular básicamente se cargase la jurisdicción universal, si encima pues se realizan estas arbitrariedades en materia de extradición, pues francamente la imagen de la marca España como referente internacional pues va a quedar bastante peor todavía de lo que se sitúa a manos de hoy. Sencillamente, pues bueno, estamos convencidos que el gobierno de España no va a ser un cómplice en la represión de Erdogan hacia el camino de establecer el Estado turco como una auténtica autocracia y insistimos, estamos convencidos, no podemos pensar lo contrario, que dicha extradición va a ser absolutamente negada. Gracias.